Hola chicos y chicas, aquí estamos para acompañarte al estudiar la lección número 6, titulada Dios triunfa. El versículo para memorizar dice: para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Es tiempo de orar. Querido Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estudiar esta lección. Por favor, Señor, dótenos de sabiduría y discernimiento para entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias te doy, Jesús. Amén. El mensaje de la lección es: Dios nos da la victoria. No puedo hacer eso. ¿Alguna vez te has sentido así? Cuando las cosas son muy difíciles, ¿a quién acudes por ayuda? Jonatán sabía a quién pedirla. Esta es su historia. El ejército de Saúl acampaba junto a una arboleda cerca de Gabaa. Los filisteos acampaban cerca de un paso muy estrecho en las montañas. Cada día los filisteos enviaban un grupo de soldados para hacer daño a los israelitas y robarles. Los filisteos tenían miles de carros de guerra y parecía que sus bien armados soldados eran tantos como la arena del mar. Los soldados israelitas eran muy pocos en comparación, así que se escondían en cuevas y pozos sin agua. Los filisteos habían capturado a todos los herreros israelitas, por lo que ninguno de los soldados israelitas tenían espadas. Únicamente Saúl y Jonatán las tenían. Los soldados hebreos estaban armados con hondas, hoces, azadones y hachas. Pero es muy difícil ganar una guerra con utensilios de labranza. Esa era la razón por la que muchos de los soldados israelitas tenían miedo, así que se escondían en los pozos y detrás de las peñas. Pero no así Jonatán, el hijo del rey Saúl. Él pensaba que Dios podía ganar la batalla. Un día Jonatán le dijo al escudero que cargaba su pesado escudo: «Ven conmigo». Su escudero se dio cuenta de que Jonatán tenía un plan secreto. Rápidamente se vistió y siguió a Jonatán fuera del campamento. Nadie los vio salir. Podemos llegar hasta el mirador en donde están los atalayas de los filisteos si tomamos ese atajo entre las montañas, le explicó Jonatán. Dios nos ayudará a pasar por entre los guardias y nos dará la victoria. Nada puede evitar que Dios nos proteja. Tú marcha al frente, le dijo su escudero, yo iré detrás de ti. Vamos, dijo Jonatán dirigiéndose hacia el sendero de la montaña. Cuando nos vean, si nos dicen que esperamos a que ellos bajen, esperaremos. Pero si nos dicen, suban acá, sabremos que esa es la señal de que Dios nos dará la victoria. Después de una lenta y difícil caminata, Jonatán y su escudero llegaron al paso entre las montañas. Entonces avanzaron atrevidamente a la vista de los guardias filisteos. «¡Miren!», gritó uno de los guardias, «los hebreos están saliendo de sus cuevas». «Suban acá y les daremos una lección», gritó otro soldado. «Esa es nuestra señal», dijo Jonatán. «Dios los ha entregado en nuestras manos». Entonces los dos comenzaron a subir por el empinado peñasco. Al llegar a la cima, Jonatán avanzó con decisión, seguido por su escudero. 20 guardias filisteos lo atacaron de repente, pero Jonatán y su escudero tenían confianza en la victoria que Dios les daría y los filisteos pronto fueron derrotados. Otros guardias que observaban la lucha se asustaron y se confundieron al ver lo que pasaba.
Entonces ellos gritaron a los soldados filisteos y también esos soldados se llenaron de terror. Hasta los que guiaban los carros de guerra se asustaron. En su confusión comenzaron a empujarse y a pelear unos contra otros y a correr en todas direcciones. La tierra tembló como si un gran ejército de jinetes y carros de guerra se acercaran. Jonatán y su escudero y también los filisteos supieron que Dios estaba ayudando a Israel. Cuando el rey Saúl y sus 600 soldados llegaron, Jonatán y su escudero estaban observando tranquilamente cómo huían los filisteos. Los soldados de Israel sabían que había sido un día de gran bendición y dijeron: «Hoy el Señor nos ha rescatado». Jonatán y su escudero estuvieron de acuerdo. Dios había obtenido una gran victoria. Nada podía impedir que Dios los salvara. La gotita de saber de la lección nos enseña que Samuel llama al Señor el Dios de los ejércitos. Eso significa que Dios pelea por su pueblo. Recordemos el versículo para memorizar. Para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 6. El mensaje de la lección es: Dios nos da la victoria. Iniciamos la actividad de hoy domingo. Durante el culto familiar, lee la historia de la lección directamente en tu Biblia. Está en Primera de Samuel, capítulo 14, versículos del 1 al 23. Luego lee el versículo para memorizar. Anota el número más grande y el más pequeño que conozcas. ¿Puede triunfar Dios usando un número grande de soldados? ¿Y con un número pequeño? ¿Cómo lo sabes? Lee 1 Samuel capítulo 14, versículo 6. Dibuja un número 0 de tamaño grande en una hoja de cartulina. En el centro del 0, anota las palabras del versículo para memorizar. Para Él no es difícil salvarnos, ya sean con muchos o con pocos. 1 Samuel capítulo 14, versículo 6. Decora este recordativo del versículo para memorizar y colócalo donde puedas verlos todos los días. Agradece a Dios por su cuidado. Cantemos la alabanza: Mi Dios es tan grande. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda hacer. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, no hay nada que no pueda hacer. Las montañas son de Él, los valles y el mar, las estrellas sus obras también. Las montañas son de Él, los valles y el mar, las estrellas sus obras también. Es tiempo de orar. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por darnos la oportunidad de vivir este hermoso día y gracias, Señor, por todos tus cuidados. En el nombre de Jesús, amén. Jesús y yo te amamos.